Nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a hablar de economía. El otro gran tema en la Argentina, las elecciones por un lado y las disputas internas de los espacios políticos. La economía, por supuesto, que va corriendo a la par de todo esto, sin mucha conexión una cosa con la otra, ¿no? La problemática económica en la agenda política, Sí, por claro. ahora, ¿no? Bueno, vamos a hablar del dato de la inflación que se conoció ayer y que algunos tomaron como hasta positivo, 7,8% mensual positivo. Bueno, Sí, positivo porque no siguió aumentando, porque venía en una espiral de crecimiento sí, y se esperaba que llegara al 9, claro. ¿no? Sí, y especialmente con un dato ahí que es alimentos en el 5,8 que llamó mucho la atención, hizo un poco de ruido, generó también algo de desconfianza, hay que Suspicacia, decirlo. claro. Sí. Bueno, vamos a hablar de esto y de lo que viene por delante, este prácticamente segundo semestre que tenemos por delante en este 2023. Está Marcelo Capello ya en comunicación con nosotros, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea. Marcelo, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo se toma el 7,8? Y ustedes lo decían recién que en el gobierno se sintieron un poco aliviados porque en el mercado se esperaba 9%. Ujú, Y si bien, 7,8%, si se repitiera todos los meses del año, es una inflación anual del 146%, o sea, muy alta. 7,8% está entre las cinco tasas de inflación más altas de Argentina de las últimas 2 décadas. O sea, una inflación alta, mm, pero como resultó un poquito menor a lo que se esperaba, se lo ha tomado como, en todo caso, un alivio. mm, Pero si sigue siendo la inflación de 7,8% por mes, estamos en el 150% en el año. Altísimo. claro. ¿Esa es la mayor probabilidad, Marcelo? ¿Que estemos en el orden de esa cifra? Sí, yo creo que sí, entre 7 y 8 por mes. Solo que, bueno, hay elecciones, a medida que nos acercamos a las elecciones, son varias, agosto las PASO, octubre la general, puede haber balotaje, eso genera incertidumbre. Como hay cierta inflación reprimida y como es muy probable que el próximo gobierno, la próxima administración tenga que sincerar el tipo de cambio, eso también en el mercado se sabe. Y eso puede hacer de que en los meses previos al recambio, los últimos 2, 3 meses de esta administración, la inflación suba también un poquito. Veremos hasta dónde, pero en términos normales le diría que para octubre, noviembre, diciembre debería ser un poco mayor por el hecho de que se va a aproximar las medidas del próximo gobierno y una de ellas, más probable, va a ser que el tipo de cambio oficial se recupere dado que está atrasado. Hay quienes dicen que el techo de la inflación puede ser la recesión que se viene. Bueno, la recesión está iniciándose en abril. Habría caído la economía casi 4%, porque ya empezó a pegar la cosecha o la mala cosecha por la sequía. Seguramente mayo también va a dar muy negativo, junio, por el impacto de la menor producción y exportaciones del campo. También el consumo con esta inflación, cae el salario real, está disminuyendo también el crédito en términos reales, empieza a enfriar el consumo. Y si enfría el consumo, eso puede ayudar a morigerar la tasa de inflación. De todas maneras, hay mucha indexación, ¿m? Y el gobierno no puede usar como ancla lo que normalmente en las elecciones se venía usando como ancla en años anteriores con elecciones de presidente, que es el tipo de cambio, Claro. porque como está atrasado y en el acuerdo con el fondo hay un compromiso de no atrasarlo más, ese tipo de cambio oficial está subiendo prácticamente 7% por mes y le va poniendo un piso a la tasa de inflación. Ujú. Marcelo, la otra gran pregunta es que se hace habitualmente a los economistas, si hay riesgo de algo más de que esta inflación, de ir a acercarse más a una hiper por ahí. ¿Hay elementos para sospechar esto? Bueno, lo que pasa es que este gobierno vería como un éxito económico ya a esta altura del partido de que no le explote la situación y que no tenga una crisis de la economía mayor. Ujú, Vería como un éxito este gobierno no tener que devaluar mucho en estos últimos meses, porque saben que si devalúan mucho para sincerar el tipo de cambio, la inflación va a subir también mucho en una situación en la cual el,
la economía está mal, la tasa de pobreza es prácticamente del 40%, saben que lo tienen que tratar de evitar. Eh, yo creo que para que haya una hiperinflación, tendría que liberarse el tipo de cambio para que se produzca y que el gobierno no lo pudiera contener, lo cual suele ocurrir cuando no hay reservas y no hay reservas, y cuando no hay credibilidad, confianza en el gobierno, que no hay. Por eso lo quieren evitar sincerar el tipo de cambio. En la próxima administración, que al ganar la elección, quien gane, se supone que inicialmente va a tener un poco más de credibilidad, va a tener un poco más de confianza respecto en la sociedad y también en los mercados, Ujú. puede ser que trate de arreglar este problema, de bajar la inflación aún cuando tenga que sincerar el tipo de cambio y seguir sincerando las tarifas que ya comenzó este gobierno, sin que se le genere la hiper, Ujú. con confianza y con un plan antiinflacionario. Ahora no hay ni confianza ni hay plan antiinflacionario. Marcelo, ¿cuánto está atrasado el dólar oficial hoy? ¿O qué corrección habría que hacer para que esté en niveles aceptables y no genere lo que está generando hoy, ¿no? Bueno, eso es algo que se discute. Una de las posibilidades es comparar el dólar contra un valor promedio de muchos años. Supongamos 2 décadas. El dólar oficial estaría, comparado con una canasta de monedas, aproximadamente 25% por debajo de su valor. El dólar ese que está en aproximadamente 255 pesos. Ujú. O sea que ese valor de equilibrio para el dólar oficial no son los casi 500 pesos que están el blue y los dólares alternativos actualmente. Esos valores son los que genera una economía con mucha incertidumbre, pero no le haría falta a la economía real, a los exportadores, a los que se incluyen importaciones, un dólar de 500. Hoy, por supuesto. Ujú. Si esto se sincera en diciembre, enero, febrero, el año que viene, eh, a lo que está trazado va a haber que sumarle la inflación que haya entre hoy Claro. y el Claro, momento en que se lo sincere. claro. Un valor entonces estimativo podría ser el que tuvo en los distintos capítulos el dólar soja, por ejemplo. Sí, ese dólar de 300, quizás también por eso lo fijaron a ese nivel, era más atractivo tanto para la gente que liquidó y también se aproximaba más a un valor de largo plazo del dólar. Lo que pasa también es que cuando se acumula mucho tiempo de atraso Mm, y hay muchas presiones, suele ocurrir que cuando se quiere flexibilizar el tipo de cambio, primero hay una sobrereacción claro. y difícilmente va a ir a ese nivel que es un equilibrio de largo plazo, un nivel de promedio de largo plazo. Normalmente tiende a sobrereaccionar cuando ha estado mucho tiempo atrasado y contenido. Al menos por un tiempo tiende a sobrereaccionar. Claro, y esa sobrereacción, Marcelo, ¿también generaría una sobrereacción en términos inflacionarios? ¿Una explosión inflacionaria ahí en el corto plazo? Si siempre la inflación sigue un poco por detrás al tipo de cambio, pero eso depende mucho de la situación. Por ejemplo, en el 2002, cuando en el gobierno de Dualde el dólar se fue de 1 peso a 3 pesos con 50, o sea, el dólar o el tipo de cambio subió un 250%, pero la inflación ese año minorista fue solo del 25%. O sea, se trasladó del dólar a los precios solamente un 10% lo que subió el dólar. Pero era en esa particular situación. Claro. En una situación más parecida a lo de los últimos años, donde la inflación viene siendo alta, con mucha indexación, el pase a precio es mayor. No habría que sorprenderse si de lo que suba el dólar, el 50%, por ejemplo, se pasa a precios Mm. en una situación más parecida a la actual. Está bien. La última, Marcelo, y te mezclo un poco de política con economía. En el último traspaso de mando, las pasos fueron determinantes y generaron una turbulencia tremenda en los mercados y demás. ¿Crees que esta vez también las pasos pueden generar algo similar o todo lo contrario, como creen algunos, si se ratifica que va a haber un cambio de gobierno? Lo que pasó en el 2015 era que la posibilidad de que en las PASO e incluso en octubre todavía estaba en carrera la oposición y con chance de ganar. Y como la oposición en ese momento, en el 2015, que era Cambiemos,
generaba una mejor expectativa para los mercados que el oficialismo en ese momento. Eso ayudó a que la transición fuera un poco más tranquila. En cambio, en el 2019, la oposición era Alberto Fernández, y cuando ganó las PASO y además con un discurso incendiario, porque lo que pedía era que el dólar subiera, Sí. hasta que el dólar no llegó a 65 pesos, no dejó de decir que el dólar estaba barato. La transición fue mucho más difícil. Ahora, como de nuevo hay más chance que gane la elección la oposición, ahora, solo que ahora hay dos oposiciones fuertes, Claro. habrá que ver si gana la elección cuál de ellas, se habla de los 3 tercios, eso puede ayudar también a generar un poco más de tranquilidad, pero uno de los opositores, Milei, por ahora no genera mucha certidumbre en los mercados, en los inversores. Tendrá que explicitar más sus propuestas. Esa es una diferencia también con las dos elecciones anteriores. Hay tres con posibilidad de ganar, y dos de ellos no generan certidumbre y confianza en el mercado, al menos por ahora. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muy amable. Bueno, ahí estaba Marcelo Capello, del IERAL de la Fundación Mediterránea. Recordamos que la Fundación Mediterránea está elaborando un plan económico para el próximo gobierno. Sea cual sea. Sea quien sea, le va a dar al próximo gobierno, al que gane, el plan que ha elaborado, para que lo tome o lo deje. Pero lo está elaborando con Marcelo Capello, entre ellos como protagonistas de ese diseño, con Carlos Melconian a la cabeza, ¿sí? Que es el responsable más visible de todo este trabajo, que tiene por debajo a economistas de la talla de Marcelo Capello, entre muchos otros. Melconian, que ha estado en medio de los rumores en la las vidriera, últimas horas, ¿no? estuvo en la vidriera, sí. Parece, empezó a sonar como posible acompañante de fórmula de Patricia Bullrich. Candidato a vicepresidente. Sí, candidato a vicepresidente. Recordamos que fue presidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Bueno, ahora corrió el rumor en los últimos días que podía llegar a acompañar a Patricia Bullrich, que hasta acá venía mostrando alguna señal con un compañero de fórmula del radicalismo. De hecho, se nombraba al presidente de la UCR en la provincia de Buenos Aires, al actual gobernador de Mendoza como posible alternativa de compañero de fórmula. Algunos incluso mencionaban a Mario Negri, ¿no? Como compañero de fórmula de Patricia Bullrich, es decir, estaba buscando un compañero del radicalismo. Esto de Melconian rompió con esa lógica. Veremos, por ahora, por supuesto, es solamente un rumor.